todos, bienvenidos a esta mesa de debate donde abordaremos un tema tan apasionante como el de los ciberseguros y cómo se han convertido en una herramienta clave para la gestión del riesgo ciber en todo el tejido empresarial. Bienvenidos a este evento. En Deloitte Ciber estamos muy orgullosos de organizarlo y contar con los invitados que tenemos hoy pues nos enorgullece aún más. Quería agradeceros vuestro tiempo y vuestra atención y me gustaría ahora darle las gracias también a las personas que nos acompañan, expertos en la materia y reconocidos en el sector. Y sin más, me gustaría darles paso para que se presenten por orden alfabético. Alan, por favor. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación a este evento. Mi nombre es Alan Abreu, yo soy responsable del negocio Ciber, Telecomunicaciones y Media en Hiscox e Iberia. Llevo aproximadamente 15 años en el mundo asegurador y aproximadamente 7 en el mundo ciber. Genial, pues muchas gracias, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Continuamos por ti, José Carlos. Lo primero, muchas gracias por contar conmigo, ¿no? Personalmente y con AIG en este evento. Yo soy José Carlos Jiménez, soy suscriptor senior de ciberriesgo en AIG. Llevo 3 años y medio en el sector seguros y tengo experiencia 7 años previa en consultoría estratégica del mundo ciberriesgo. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Karen, por favor, tu turno. Buenos días, yo soy Karen Belandia. Les agradezco el haberme permitido conectarme vía web. Bueno, soy la responsable de Cyber y Responsabilidad Civil Profesional en Zúrich, España, y les agradecemos el poder participar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Karen, por estar también hoy con nosotros. Por último, yo, Daniel Hernández, soy el director de Ciber en Deloitte España, encargado del sector asegurador. Y yo creo que lo que procede ahora es empezar a entrar en harina y comenzar a compartir ideas y la visión que tenemos todos sobre este negocio y sobre cómo ayuda a las empresas a garantizar su ciberresiliencia, ¿no? Palabra tan de moda ahora. No hay semana que no tengamos alguna noticia en relación a algún ciberataque, ya sea una empresa pública, una empresa privada, de un sector, de otro, asegurador, tecnológico, financiero. No hay empresa, no hay sector que se libre de tener que tener esto incluido dentro de su agenda estratégica. En este sentido, me gustaría preguntaros cuál es vuestra opinión, cómo estáis ayudando a día de hoy a garantizar esta resiliencia desde la perspectiva ciber a todas las empresas a las que prestáis servicio. Si queréis, de nuevo, empezamos por orden alfabético. Alan, ¿qué opinas tú? Claro, perfecto. Bueno, de alguna manera en Hiscox buscamos 2 partes, ¿no? La tradicional, de alguna manera, es decir, es protección financiera, que es parte del seguro, y luego está la otra pata más de contribuir a la gestión del riesgo, ¿no? Nuestro trabajo no es el de consultoría, sin embargo, sí que de alguna manera, al forzar ciertos mínimos, aunque de alguna manera la empresa evolucione a gestionar mejor su riesgo, para poder tomar la decisión de aceptar esa transferencia de riesgo, nos vamos moviendo en esas dos vías, ¿no? Pero sí que efectivamente estamos en un momento probablemente álgido, ¿no? del aseguramiento de este riesgo. Es un tema complicado y bueno, va evolucionando la frecuencia, la severidad y bueno, evidentemente que estamos preocupados de buscar una fórmula de seguir brindando esa protección, pero de una manera sostenible. Sí, la verdad es que esto que comentas apoya un poco los datos que mostraban nuestros amigos de ICEA con el informe de 2019, el de 2020 todavía no está disponible, en el que el coste sinestral había crecido un 84%, que a mí me parecía una barbaridad, ¿no? No crece en la misma línea que quizá las primas. No sé cuál es tu visión, quizá, José Carlos. Claro, aquí en ese sentido hay que decir que ese porcentaje sigue creciendo, lamentablemente para nosotros, y digamos que de nuestra propuesta, ¿no? Nuestra propuesta de valor en ese sentido respecto al cliente, para ayudarles en esa concienciación de la seguridad, hablamos siempre de que hay muchos sectores muy maduros en ciberseguridad, básicamente porque hay muchas regulaciones históricamente que les han acompañado y les han hecho evolucionar más rápido que otros. Y nuestra propuesta de valor al final va muy acompañado, además de esa cobertura aseguradora, incluir una serie de servicios, tanto en la parte de respuesta ante incidentes, que sabéis que sois nuestro proveedor referente aquí en España, como en los servicios de prevención, es decir, cómo acompañamos a las empresas a mejorar en su nivel de seguridad, pues con una serie de servicios de prevención que incluimos en nuestras pólizas, para precisamente darles herramientas, ¿no? Acompañarles en el proceso de mejorar en su seguridad, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto, yo creo que en lo que estamos ahora haciendo, ¿no? Poniendo hincapié
todas las aseguradoras acompañando a las empresas del sector de ciberseguridad a concienciar a los empleados, a las organizaciones y ayudarles, ¿no? Acompañarles en ese proceso de incrementar su madurez para mitigar lo máximo posible este riesgo ciber y que esos siniestros que comentabas, que son tan altos, ¿no? por el impacto y la severidad que bien indicaba Alan, al final intentemos que sea lo menor posible. Evidentemente, el riesgo cero no existe, aquí mucho menos, y tenemos que intentar que ese riesgo residual sea lo menor posible, tanto nosotros asegurados como lo que podamos contribuir a la sociedad, ¿no? En acompañarles en este proceso. Claro, claro. Muy interesante. Karen, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo lo veis vosotros desde Zurich? Yo suscribo lo que ha comentado Alan y José Carlos. Yo creo que el seguro de ciberriesgos ha dejado de ser un seguro tradicional para trasladarse a ser un seguro que tiene partners tecnológicos, ¿no? Y que tiene especialistas y que ese es el sentido real de ese seguro. No solo dar esa protección cibernética en caso de incidente, de que el cliente no tenga digamos que usar los recursos propios para pagar todos los gastos y costes asociados, sino también que tenga unos servicios preventivos que le ayuden a estar más protegido, que tenga especialistas a la hora de haber un incidente, un ataque, que puedan acompañarle y darle servicio rápido. Entonces, es eso, es la evolución no solo de la tecnología y la digitalización del mundo, sino también la evolución del seguro en sí mismo, haciendo alianzas estratégicas con partners tecnológicos. Perfecto, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. No sé, dadas las circunstancias que estamos viviendo con el tema de la pandemia y lo que se ha derivado de todo ello, como medidas de teletrabajo o de deslocalización de los empleados, ¿cuál es vuestra percepción? ¿Se ha hecho un mayor uso de vuestros productos? Sí, bueno, yo creo que parcialmente lo que sí ha habido, creo que es evidente, un incremento en la concienciación. Sí, yo creo que de alguna manera los directivos de las empresas han llegado a un punto han visto la exposición que se ha visto incrementada muy rápidamente y probablemente no hayan tomado todas las medidas para ajustar en esa línea, ¿no? Por lo tanto, la alternativa al seguro siempre ha estado allí, ¿no? Lo que sí de alguna manera es un reto para nosotros, recibir ciertos riesgos. Tengo la percepción, no sé si es en vuestro caso, que vamos recibiendo cada vez más riesgos, probablemente por debajo de los mínimos, ¿no? De los mínimos asegurables. No sé, esto puede variar, ¿no? según qué compañía, pero hay muchas empresas que nos siguen llegando con problemas de sistemas sin soporte, ¿no? Solo por dar un caso, ¿no? Que de alguna manera es que me sale más barato contratar el seguro que cambiar el servidor, o de momento no lo tengo allí, ¿no? Entonces yo creo que ese es el reto, es decir, el seguro no está pensado para ello, es decir, tienes que hacer un trabajo previo, tienes que pasar por la ITV, ¿no? Antes que entrar allí, ¿no? Entonces yo creo que hay un punto, insisto, creo que estamos en un punto que tal vez tenemos que darle un poco la vuelta al significado del seguro, realmente, para qué estamos realmente. Poner a disposición de todos los clientes tantos servicios, realmente nuestra tasa de activación es, por decir, baja de todos esos servicios que ofrecen los clientes, ¿no? Yo creo que aquí, que son necesarios, pero yo creo que estamos ya en un punto de reflexión de cuál va a ser el futuro, ¿no? de este seguro. O sea, hay que poner un poco la casa en orden antes de llamar a la puerta del seguro. Efectivamente. Sí, el seguro está y yo, al final nadie puede garantizar, esto ya se ha repetido en muchas ocasiones, nadie puede garantizarte ese 100% de seguridad, pues evidentemente sí. En esa línea de protección entendemos y al final, bueno, vendemos eso, vivimos de ello, ¿no? Pero tener esa protección última pues es parte de la gestión global del riesgo. Sí, sí. No sé, en vuestro caso, cuál es vuestra visión y vuestra experiencia, porque además tenéis objetivos de negocio, yo creo, diferentes o segmentos de mercado diferentes, con lo cual a lo mejor tu percepción es
es otra, no sé si coincides. Yo creo que en los últimos meses la tendencia de, como decían, yo creo que ha habido una tendencia muy creciente respecto a estos servicios que antes, nosotros históricamente llevamos varios años ofreciendo estos servicios de prevención, y antes pues los asegurados no hacían hincapié en esa parte. Dar un paso más, ¿no? No solo te aseguramos, sino te acompañamos en el proceso, te enseñamos lo que estamos viendo. O sea, al final estamos, en el ejemplo que les dije, estamos aportando este conocimiento a nivel global de incidentes que hemos tenido, mostrando a nuestros asegurados con esos cuestionarios, con esas preguntas, con esas llamadas, los puntos que preocupan, ¿no? Dentro del ciberriesgo, igual que lo hace Deloitte como consultora, pues nosotros intentamos, ¿no?, aportar nuestro granito de arena como aseguradora, claro, para acompañar en el proceso de mejora, ya que, como decía Ana, hay muchas empresas, sobre todo, ¿no?, a partir de ciertos rangos, que no cuentan con ese nivel de madurez en ciberseguridad que pueda encajar en un riesgo cibernético para tener una póliza de seguros. Al final, nuestra labor está ahí, ¿no?, también acompañar a esas empresas, y evidentemente tiene que contar con unos mínimos de seguridad, como bien decía Alan, pero por supuesto tenemos que enseñarles también un poco el camino entre todos. Yo creo que ese punto es muy bueno. De hecho, yo como consumidor de seguros, pero también conocedor del producto de ciberseguros, creo que es uno de los seguros más fáciles de entender, más fáciles de contratar, donde las conversaciones con las compañías aseguradoras yo creo que son fluidas y yo creo que en un lenguaje entendible por cualquier CISO o CFO que en un momento dado se dirija a vosotros para intentar optar a contratar una póliza, con lo cual yo creo que eso es algo que esta parte del negocio asegurador se ha hecho bien, ¿no? En esa claridad en la exposición de qué está cubierto, qué no está cubierto, cuáles son los límites, cuáles son los servicios, y yo eso lo valoran mucho los clientes, nuestros clientes lo valoran, obviamente, y lo vemos en el día a día. Has mencionado un tema que me resulta interesante, que no sé si decir yo la palabra, ninguno lo habéis dicho de los tres, pero los tres lo tenéis en la cabeza. ¿Os pregunto por el ransomware o pasamos página? Adelante. No, evidentemente es el gran problema, ¿no? Es el gran problema es decir, que financieramente nos impacta, ¿no? Pero yo creo que más allá del ransomware probablemente me iría a la sostenibilidad del seguro, ¿no? Es decir, realmente hasta dónde se pretende que una aseguradora asuma, claro, todo lo que vamos viendo, ¿no? Incluso a nivel de solvencia, de transparencia, a nivel regulatorio, es decir, hasta dónde pretendemos llegar, ¿no?, con este tipo de casos, ¿no? Evidentemente que es un problema que tenemos todos, que vamos sufriendo. Pretender cubrir, evidentemente la póliza está para cubrir, pero aquí ya mi preocupación es más en el origen, no tal vez la explotación, ¿no?, sino más bien el origen, ¿no? Estamos totalmente expuestos en un zero day. Claro. O sea, aquí evidentemente se pretende que una aseguradora cubra que una ciudad entera se queme. Es decir, realmente para eso está pensada una aseguradora, ¿no? Entonces yo creo que aquí el debate debería ir bastante más allá, ¿no? De doy una cobertura o tengo algunos requisitos adicionales. Evidentemente estamos para dar protección cuando eso ocurra, es parte del seguro, pero creo que deberíamos ir bastante más allá. Sí, es interesante la reflexión. Yo creo que el ransomware, en mi opinión, es el titular, porque al final del titular siempre hablamos de esas extorsiones, esas noticias que vemos de secuestro de información, esos grandes importes, ¿no?, que se solicitan a grandes empresas, y a lo mejor no tan grandes, pero sí que se solicitan mucho a pequeña y mediana empresa. Claro. Al final yo creo que seguramente tanto Alan como Karen se encontrarán esas pequeñas y medianas empresas que cuando vas a hablar con ellos y les hablas de esa palabra ransomware que hace 5 años era una gran desconocida y ahora mismo está en el día a día de todos, te dicen, no, si es que yo he tenido un ataque de estos hace un mes, o hace un año, o hace 2, entonces ya saben lo que es eso, ¿no? Sí, sí. Y lo que digo del titular es, el ransomware es el titular, pero realmente, como decían, hay una base y hay una serie de medidas que pueden ayudar a las empresas. O sea, al final hay que ir al por qué está pasando esto. Y el ransomware es ahora, pero quizá el ransomware no sea lo que es dentro de un mes o dentro de una semana. Al final es el titular que está abarcando ahora los periódicos, se comenta mucho esa palabra, pero evidentemente en ciberseguridad ahora hablamos de ransomware, pero hace 2 años no se hablaba tanto de ransomware. Correcto. Y dentro de una semana hablaremos de otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir siempre un paso más, ¿no? Intentar adelantarnos a la tendencia. Y de ahí también, por ejemplo, lo que comentaba con respecto a la pregunta anterior, intentar localizar esos puntos débiles
perfiles de las empresas que estamos viendo, esas tendencias que pueden derivar de un ransomware o no. Puede haber otro tipo de ataques que no son ransomware, que son debilidades que se están identificando. Y entonces ahí es lo que tenemos que aportar, ¿no? Es donde tenemos que ir ese pasito adelante en la enseñanza, ¿no? En la concienciación, en la formación de las empresas. Dicen, esto nos preocupa, y mirar esto, porque no solo es un ransomware, al final hablamos, nosotros por ejemplo sabéis que hemos ido un paso más allá en esa estrategia ransomware, que yo digo que es el titular, pero no cubrimos solo el ransomware, estamos hablando de muchos vectores de entrada a muchos tipos de ataque, un ataque de negación de servicio, un robo de información, una suplantación de identidad, en muchos tipos de ataques que estamos intentando prevenir, ¿no? Mostrando esas debilidades que tienen esas empresas. Entonces yo creo que la estrategia tiene que ir más, como decían, a la base y no solo quedarnos con el titular de hoy, claro, sino buscar el titular del mañana para poner esas medidas preventivas para evitar que lo que pueda ocurrir mañana sea menor para todos, ¿no? Sin duda, de hecho, nosotros creemos más en las cibercapacidades que en las medidas sin más, es decir, controles y medidas por supuesto, pero desarrollar capacidades y un nivel de madurez creciente lo que te permite es estar preparado para el ransomware del mañana. Claro. ¿Cuál es tu visión, Karen? Yo comparto todo lo que dicen ustedes. Es que el mundo de la ciberseguridad es evolución continua. O sea, lo hemos visto siempre. Y es lo que dice José Carlos. Ya no, por ejemplo, los cuestionarios de riesgo que le hacemos a los clientes, ya no nos vamos a algo tan básico, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, porque corporaciones más grandes o IBEX 35 obviamente tienen otro tipo de capacidades desde hace muchos años, pero antes nos enfocábamos más en continuidad de negocio, un plan de recuperación ante desastres, backups, algo tan sencillo como las copias de seguridad o un antivirus. Está claro que eso hace parte del pasado y esas capacidades básicas ya no son suficientes y tenemos que impulsar a nuestros clientes para que conozcan más de ese riesgo que tienen dentro de casa y que impongan medidas, implanten medidas para mitigarlo. Así que sí, esto es evolución continua y es ayuda entre todos. Claro. Dani, si me permites, yo creo que claro, el tema de la visibilidad, no, al final lo que comenta Karen, o sea, Carlos, por dar un caso muy específico, ¿no? Microsoft RDP. Es decir, al final, hay muchísimas empresas que siguen no tienen esa visibilidad, que tienen ese problema, que no los tienes bien puesto, o que si los sigues usando deberías aplicar esas medidas. Al final, ni son conscientes, ni sabes que los tienes. Al final, yo creo que ahí sí que estamos dando pasos en ayudarle a los clientes a tener esa visibilidad. Sí, yo creo que os pasará, pero cada semana ayudamos a cerrar un poco ese tipo de puertos, ese tipo de puertas que los clientes no ven ni son conscientes que la tienen. Claro, nosotros, por ejemplo, preventivamente... Sí, perdona, Karen. Yo aquí pienso que lo que habíamos hecho en años anteriores, todos nosotros, era un poco educar o formar a clientes y a corredores, porque el sector también les incluye, en qué era una póliza de ciberseguridad y qué eran las coberturas, y ya la conversación ha cambiado. Ya sabemos qué es una póliza de ciberseguridad, qué es lo que cubre, cuáles son las coberturas esenciales, y ahora nos hemos pasado esa formación en temas de tecnología, conceptos básicos de tecnología, medidas de protección, capacidades de ciberseguridad. Sí, simplemente añadir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro proceso con los asegurados a nivel de prevención, más allá de que activen esos servicios que comentábamos, tenemos una monitorización continua de todos, ¿no? Digamos, todos los dominios, todas las IPs de forma externa de nuestros asegurados, e incluso proactivamente, si se detecta, ¿no? Que en ciertos asegurados ha habido algún tipo de malware, ¿no? Porque al final eso se detecta, es un ataque externo y tiene una cierta movilidad que se puede identificar de una forma externa, avisamos proactivamente, ¿no? A nuestros asegurados de, oye, hemos identificado que has tenido esto, para que lo parches, para que pongas las medidas lo antes posible, porque sabemos que está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ese pasito, ¿no? Son pasitos que vamos dando desde el punto de vista asegurador para... Claro, aportar, como le digo, ese granito de arena a las empresas, y algo que, como decía Karen, puedes tener dentro y no darte cuenta, pues
oye, lo tienes, ¿no? Lo tienes, Sí, sí. te estamos diciendo que lo tienes, Estamos ayudando. estamos contigo y ponte a ello, ¿no? Sí. Ese es uno de los valores diferenciales que yo creo que tiene este seguro, ¿no? Ese sentimiento, esa vocación de servicio y de acompañamiento que a lo mejor en otros ramos pues, es más difícil, donde la experiencia de cliente desde un punto de vista del asegurado se centra más en el caso de tener solo un siniestro, ¿no? Aquí no solo estáis con vuestros clientes en caso de siniestros, sino que les acompañáis, les prevenís y les ayudáis, ¿no? Y yo creo que es algo diferencial y oye, que es algo que ponéis a disposición del tejido empresarial y que ayuda a toda la sociedad a la sostenibilidad del mismo, ¿no? ¿Cuál creéis vosotros que es el punto que es más difícil de entender para los potenciales clientes, ¿vale? Cuando se acercan a vosotros a contratar un producto como este? ¿Qué es lo que les cuesta más entender? ¿Cuáles son las preguntas que os hacen? También por si a los asistentes les ayuda a entender cómo afrontar esa conversación en caso de que no lo hayan hecho en el pasado. Bueno, yo creo que sigue habiendo falta de concienciación de la gran dependencia que tienen a nivel de sistemas, la relación sistemas y su negocio, ¿no? Y creo simplemente el mail, ¿no? Por ir a una empresa, ¿no? El correo electrónico, ha venido Exchange, ¿no? Ahora la volvió a venir Exchange. Hay mucha gente que no era consciente. Perseguimos a clientes para que tienes este problema. Es decir, parchea, toma medidas y hay gente que la aplica, pero hay gente que no. Claro. Entonces, claro, ahí está un poco el punto de evolución que creo que todos deberíamos ir un paso más allá. Claro, yo creo en este sentido, yo creo que es complicado para muchas empresas, sobre todo ciertos sectores que históricamente no han tenido esa sensibilidad al riesgo ciber. Por ejemplo, nos hemos encontrado en el último año, es una tendencia muy creciente, el sector de manufacturing, toda esta parte de fabricación, sistemas OT, era un sector, ¿no? Que históricamente no, en la escala de madurez de seguridad, ¿no? Ese típico gráfico que vemos siempre, pues la parte de defensa, telecomunicaciones, sector financiero muy arriba por las regulaciones, un sector que históricamente ha sido poco maduro, pero que, por ejemplo, en el último año tiene una tendencia creciente espectacular en cuanto a incidentes, ¿no? Entonces, el acercarte a ciertos sectores, ¿no? a ciertos CISOs, responsables de seguridad, responsables de sistemas, y decirle, oye, ¿sabes, no? ¿Eres consciente del riesgo ciber que tienes aquí? Y al final, yo creo que cómo podemos ayudar a despertar, porque lo que te preguntan es, pero nuestro sector ¿tiene siniestros de esto? O sea, hay incidentes en nuestro sector y claro, cuando le dices, por ejemplo, ¿no? Oye, del último año, de los 10 grandes siniestros que hemos tenido en Europa, 8 han sido de manufacturing, ahí dicen, ahí va, pues no, yo creo que siempre aprendemos todos bien con el ejemplo, con decirle, pues mira, esto es un caso real, enseñarles esos casos de que sí que está pasando, de que sí que te está afectando a tu sector, de que el siguiente puede ser tú, y al final vivimos en un mundo conectado, ¿no? Vamos con una fábrica, sí, tiene muchos sistemas OT, ¿no? Y a lo mejor están desconectados, pero se gestionan normalmente por un sistema IT, que en mayor o menor medida está conectado a una red. Dice, no, es independiente, pero luego siempre hay algo que está conectado o algo que se pincha en ese ordenador o algo que se... ¿no? Entonces, siempre está conectado de una forma directa o indirecta. Entonces, yo creo que, ¿cuál es la pregunta? ¿Esto ocurre en mi sector? Es decir, no hay ningún sector que esté a salvo. Claro. Y ahora mismo, por ejemplo, se está despertando un gran interés en empresas de diferente tamaño que históricamente no han tenido esa sensibilidad, esa percepción del riesgo y que ahora mismo están empezando a interesarse de esa propuesta de ciber que recibieron hace un año. Ahora mismo no quiero retomarla porque tiene hasta prisa, ¿no? Hasta prisa por tenerlo. ¿Por qué? Porque están viendo el gran impacto que puede tener un pequeño incidente, pequeño entre comillas, en una empresa. Y no solo hablamos de ransomware, ni hablamos de un importe de una extorsión, sino que incluso en un incidente de ransomware de una gran empresa, lo menos es el importe de la extorsión. Al final hay otros gastos que incurre la empresa, desde la pérdida de beneficio, los gastos de las horas extras de los empleados, reclamaciones, posibles sanciones incluso, ¿no? Si ha habido ese ransomware dual que comentábamos como tendencia de robo a la información, te la cifro y te pido un rescate por no revelar tus datos y otro por descifrarte la información. Yo creo que esa pregunta de ¿esto ocurre? Que en algunos casos sabemos que evidentemente tiene esa conciencia, pero en otros todavía no, ¿no? Entonces, ese es yo creo que el punto de sí que está ocurriendo y toda la información que podamos dar desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva al mundo, ¿no? De esto está ocurriendo de verdad
esto es lo que ocurre ese es el perjuicio, ¿no? El importe de un siniestro medio, ni siquiera de una gran empresa, de un siniestro medio, que evidentemente a una pyme, pues le puede causar, ¿no? un destrozo bastante importante, ¿no? En sus cuentas, e incluso hay empresas que cierran por ciberataques. Entonces, yo creo que ese es el punto donde tenemos que seguir mostrando información y datos, ¿no? Esa es buena lectura, ¿no? Lo de aprendemos por el ejemplo y preguntar qué está ocurriendo en nuestro sector. Es una buena reflexión ahí. En vuestro caso, Karen, ¿qué es lo que tú crees que más os preguntan? ¿Cuál es la mayor inquietud a la hora de abordar este proceso de contratación de una ciberpóliza con vosotros? Como mencionábamos antes, todas las compañías aseguradoras estamos implantando nuevos cuestionarios, nuevos sets de preguntas, listados de medidas técnicas que hacer a nuestros clientes, pues por eso mismo, porque nos estamos trasladando más al mundo técnico y tienes ciertas seguridades implementadas y eres asegurable, eres un cliente asegurable o no. Y en medio de todas estas medidas técnicas y lenguaje complicado para ciertas personas dentro de las empresas, también tenemos una sección que habla sobre formación de empleados. ¿Por qué? Porque obviamente con todo este tema de la pandemia hemos identificado que uno de los puntos de entrada, de los mayores puntos de entrada, es ese empleado y esa persona que está detrás del ordenador. Y es muy curioso ver que todos los clientes te preguntan, ¿pero para qué formación? ¿Pero formación en phishing? ¿Pero por qué me hablas de ataques de phishing simulado? Esto es realmente importante y es un poco preocupante y curioso que las empresas, en medio de su preocupación de que ya saben que al vecino o que a ellos mismos les han atacado, se preocupen más por pedir presupuestos de servicios tecnológicos o servicios con terminología extraña y no se den cuenta que tienen que atacar también esa parte de formar a sus empleados. O sea, un ataque de phishing es muy fácil que cualquier empleado caiga. Así que esas de las cosas que más nos consultan y que más nos sorprende, que todavía las empresas no sean conscientes de que tienen que formar a todo su personal. Ese es buen punto también. Perdona, Alan, querías... No, perdón. Solo por aportar un par de datos, ¿no? Desde nuestra visión. Tenemos muchas pymes, ¿no? También sobre todo yendo a la respuesta o intentar buscar una respuesta de qué tipo de sectores. A nosotros nos cuesta identificar, evidentemente hay sectores que con cierta preocupación, pero nos cuesta identificar, no solo te pasa si estás en manufacturing, solo te pasa si eres retail. Yo creo que es un tema ya bastante transversal. Probablemente la severidad y la frecuencia al menos un 200%. En el histórico que tenemos, al menos en los últimos 3 años, como mínimo han aumentado un 200%. Entonces, al final esto, bueno, volvemos al punto de realmente un seguro de ciber debería ser más barato que el seguro del coche, es decir, que existen primas en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que aquí es un poco de conciencia del punto en donde estamos, ¿no? Sí, seguramente con el paso del tiempo y cuando ganemos un poquito de madurez en este aspecto se entienda mejor, ¿no? el producto. Nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría invitaros ahora a que en formato titular nos deis el valor diferencial que aportáis, que creéis que podéis hacer por las compañías que ya tenéis y por las futuras compañías que contraten con vosotros. Permitidme, voy a cambiar el orden ahora por dar un poco de emoción a la cosa. Vamos a cambiarlo, que a Karen la tenemos siempre en último lugar y me gustaría empezar tú en esta ocasión, Karen. Pues yo creo que lo hemos hablado a lo largo de toda la charla. Como compañía aseguradora no buscamos simplemente dar esa protección financiera en el momento en que haya un incidente, sino que queremos incluso desde que se está analizando el riesgo, mostrarle al cliente cuáles son las medidas que consideramos que son básicas en este nuevo entorno de ataques y de ciberseguridad. Para que él se preocupe por ellas, también darle mecanismos para que pueda implantarlas y mejorar sus capacidades y obviamente que tenga especialistas en el momento en que se vea afectado por un ciberataque. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Karen. José Carlos. Yo el titular sería el ciberseguro no es solo un seguro,
y al final la prevención estamos viendo que es algo muy importante, la concienciación es algo muy importante. El ransomware es el titular de hoy, pero creo que tenemos que seguir buscando el titular del mañana de una forma, ¿no?, ir ese paso más adelante, porque si nos quedamos en el hoy, en el ciber, hoy es ayer, ¿no? Entonces, tenemos que seguir mirando hacia adelante, mirando esas nuevas amenazas, mirando esas otras posibles implicaciones, porque eso, como decía Karen, es un mundo muy cambiante y tenemos que seguir adelante si todos queremos seguir en este mercado. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Alan. Sí, yo creo que al final, bueno, el seguro es un punto donde aportamos visibilidad, protección y concienciación, ¿no? Al final yo creo que esas tres líneas van a permitir a cualquier empresa mejorar, gestionar mucho mejor su riesgo. Magnífico resumen. Pues oye, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros hoy. Es un auténtico placer que representantes de Zurich, de Hiscox y de AIG hayáis estado con nosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros por haberos conectado a la sesión. Os invito a que continuéis la jornada con todos los eventos y sesiones que están planificadas. Y muchísimas gracias a todos. Un placer teneros aquí. Muchas gracias.